Nuestro siguiente invitado es José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. José María, muy buenos días. Eva, muy buenos días. Bueno, acabamos de conocer el dato del PIB en nuestro país, no lo hemos analizado, no lo hemos desgranado en detalle, pero está claro que ha despedido un año de fuerte crecimiento, aunque ahora lo importante está por ver lo que viene este 2023. Señalaba cómo la demanda interna está cayendo en el cuarto trimestre. No sé si pedirte, José María, antes de entrar más en los asuntos que vamos a tratar, un poco cómo estás viendo la situación. Bueno, la situación a nivel macroeconómico, a nivel financiero, yo creo que según avanza este ejercicio, probablemente es menos malo de lo que se había descontado en gran parte del pasado ejercicio y que hizo que tanto los mercados de deuda como los de renta variable tuvieran unas caídas bastante notables. Se esperaba una ralentización mucho mayor de la economía mundial, se esperaba además que la inflación pues tardará mucho más tiempo en moderarse, aunque aquí todavía habrá que puntualizar bastante, puesto que la inflación subyacente va a costar más tiempo en lograr que se reduzca, pero lo que los datos nos están reflejando, y también incluso en los beneficios de las compañías, muchos de ellos, pues que son un poco menos malos, insisto, de lo que se había descontado, y eso es muy importante. Si eso lo estamos uniendo a que uno de los cisnes negros, que fue China, se ha convertido en un cisne blanco, esto está permitiendo poco a poco, pues impulsando no solo la economía del sudeste asiático, sino también muchas economías, y de eso mucho sabe Europa, sobre todo con determinados sectores, junto con la caída en el precio de determinadas materias primas, sobre todo energía, ante un invierno menos malo de lo que se había previsto, no cabe la menor duda que esto está impulsando a los distintos mercados financieros, tanto los mercados de deuda como los mercados de renta variable. Sin duda alguna habrá que seguir muy de cerca el contexto geopolítico, que no se agrave, la situación es grave de por sí, pero que no se recrudezca aún más de lo que como está ahora mismo, y también muy atento a esa complacencia, desde mi punto de vista, que hay en torno a la inflación, sobre todo subyacente, puesto que las expectativas que en estos momentos se están manejando para los próximos 12 meses, pues hablan de una inflación mucho más baja de la que estamos en estos momentos, ¿no? De la que tenemos en estos momentos, y sobre todo la de la subyacente. Y ahí yo creo que hay inflación de segunda ronda que veremos a ver, y también habrá que seguir muy de cerca qué ocurre con China, no sea que se reactive mucho más de lo que se está en estos momentos descontando, y lo que estamos en estos instantes viendo de una moderación en el precio de muchas materias primas, volviéramos a tener una ola alcista en las mismas, y eso lógicamente también se dejará notar en la inflación, ¿no? Pero en líneas generales, los factores que en estos momentos están impulsando a los mercados en este buen arranque que estamos teniendo, fundamentalmente es eso, una situación menos mala de la que teníamos o la que se había descontado a lo largo del 2022. Ay, que me hago. José María, quería preguntarte, antes de preguntarte por nombres en concreto, por preguntarte por fondos que nos recomiendes, mirando este 2023 señalabas los puntos en los que hay que estar bien atentos, y quería preguntarte de cara al inversor si este año va a haber mayor diferencia a la hora de apostar por renta variable, por renta fija, van a tener un comportamiento que ofrezcan más posibilidades de juego a la hora de invertir para este ejercicio. Y por mercados decías atento a China, y hoy estábamos leyendo en Financial Times cómo está habiendo una gran inversión hacia los mercados emergentes en este arranque de año. ¿Cómo apuntas a este 2023? Pues apunto de la siguiente manera. Evidentemente hay que tener en las carteras, que probablemente para que estudiar cada caso, todavía seguir, porque hay determinadas incertidumbres que todavía no se han clarificado, porcentajes de renta variable, es decir, en activos de riesgo todavía en posiciones neutrales o por debajo de esa neutralidad para cada uno de esos perfiles inversores, es decir, posiciones un poco más cautas, pero en líneas generales sí que es un año en el cual hay que dar más peso a la renta variable europea, hay que dar más peso a la renta variable emergente, sobre todo en el sudeste asiático, hay que dar un poquito menos de peso a la renta variable norteamericana. Por estilos de gestión, aunque tengamos empresas con una buena rentabilidad por dividendo, con resultados
bastante consistentes y que haya una visibilidad importante en los mismos, pero creo que precisamente por si hay un aterrizaje menos duro de la economía mundial y viene además, viene acompañado de una caída en los tipos de interés del más largo plazo ante esas expectativas de menor inflación, evidentemente un estilo que lo puede hacer muy bien es el estilo growth, con lo cual no estar ajeno a ello, hay que tener algo de tecnología y de algunos sectores ligados a consumo cíclico que pueden aprovechar este mejor contexto para precisamente ese tipo de activos. Me gusta mucho todo lo que está ligado con el consumo de bienes de lujo. Ahí hay compañías europeas que lo están haciendo fantásticamente bien. El arranque ha sido muy bueno para algunos fondos, por poner un ejemplo o nombre propio. A nosotros nos gusta mucho el fondo de la casa GAM, el GAM Luxury Brands. Es un producto muy interesante para precisamente aprovechar no solo el tirón de consumo de lujo, no sé, de Asia, por poner ejemplo, y de China muy en concreto, sino también de otras zonas del mundo que en estos instantes ese tipo de consumo es bastante más resistente al que puede, o resiliente, esa palabra que también el palabra ese que también se ha puesto de moda a tenor de las crisis que hemos ido sufriendo en los últimos 3 años, es bastante más, está menos correlacionado frente a lo que tú estabas hablando ahora mismo, por ejemplo, del PIB español, ¿no? Con lo cual, la mayoría de nosotros, obviamente, la inflación nos afecta y de qué manera, la represión financiera está ahí, pero también hay enorme masa de consumidores, los cuales, por ejemplo, en el caso de China, han estado sin poder moverse, sin tener ocio, sin tener vida social y que ahora, evidentemente, quieren gastar y hay sectores, hay compañías que lo pueden aprovechar. He puesto un ejemplo en el caso de lujo, pero también, insisto, tener algo de tecnología, tener, sin duda alguna, fondos que apliquen todos los criterios de sostenibilidad, incluso que estén participando activamente en todo lo que está relacionado con la transición energética. Yo creo que es muy importante, muy notable y además el dinero está fluyendo ahí. Con lo cual, la parte de renta variable es año de cambios. Es decir, no vale mantenerse estáticos de lo que sirvió el pasado ejercicio, sino que conviene reajustar la cartera para esos vientos más a favor. He dicho Europa, he dicho emergentes, sobre todo Asia, y he dicho algunos sectores. Me faltaba, por ejemplo, el sector financiero, donde incluyo banca comercial y compañías aseguradoras. Pero la parte de los inversores más conservadores, aunque tengan activos descorrelacionados, algún fondo de retorno absoluto que pueda hacerlo bien, un ejemplo y que nos gusta mucho, y no me canso de repetir, es su fondo de la casa Eleva, el Eleva Absolute Return Europe, que está muy centrado en la bolsa europea, por cierto. También es año, y de nuevo, yo creo que mucha gente, si se lo está perdiendo, sería un gran error, es contar con deuda corporativa, sobre todo deuda corporativa europea, tanto en grado de inversión como incluso en deuda subordinada financiera, puesto que los balances de muchos bancos están mucho más capitalizados que en anteriores crisis, con lo cual tener todo el dinero aparcado en una cuenta de efectivo o en monetarios, aunque en este año tengan rentabilidad positiva, hay nombres propios que lo están haciendo bastante bien a la hora de invertir en deuda privada europea. No se llega tarde. Mucha gente dice, ya me lo he perdido. No, se llega, hubiera sido mejor haberlo hecho el movimiento antes de que acabara el pasado ejercicio, pero aún no se llega tarde y todavía se puede aprovechar los vientos a favor que tiene la deuda corporativa, insisto, sobre todo europea. Pues como decías, has apuntado algunos así hablando de otros asuntos, como mirando ese fondo de lujo, sostenibilidad, fondos de inversión recomendados, nombres propios para invertir en esta situación, José María. Pues rápidamente, en la parte de deuda, que no he comentado absolutamente nada, pues diría, mira, en la parte más de flexibilidad, para aquellos inversores más defensivos, a nosotros nos gusta muy mucho la casa Dunas a través del Dunas Valor Equilibrado. A nivel más direccional, cuando estamos apostando por deuda corporativa, pues por poner un nombre propio, el Invesco Eurocorporate Bond, por poner un nombre propio, o de una gestora española como puede ser la casa Buy and Hold, con su Buy and Hold Bond, puede ser también otra idea interesante, aunque en este caso incluye High Yield. En el caso de fondos de retorno absoluto, hablaba del fondo de Europa, ¿no? De ese producto que combina posiciones largas con cortas, comparadas con vendidas de la gestora Eleva. Pero si hablábamos de China, hay un fondo de la gestora Pictet, de la gestora suiza, que es el Pictet Mandarin, que combina posiciones compradas con posiciones vendidas. Es un excelente fondo de inversión de retorno absoluto. Obviamente, la idoneidad del mismo dependerá o es lo que hay que estudiar para ver si encaja o no encaja la cartera de un inversor, pero puede ser una idea muy a estudiar a la hora de invertir precisamente
en este mercado, en el mercado chino, pero a través de un fondo con una vocación de retorno absoluto. Mixtos hay muchas ideas que nos gustan, pero por citar dos de gestoras españolas. Nos gusta mucho la gestión que está haciendo Cartesio con su Cartesio X, tanto la parte de deuda como la parte de bolsa, o lo que hace la gestora Olea con su Olea Neutral. Además, ambos con un peso importante en renta variable europea. Si te das cuenta, insisto mucho en Europa, también insisto mucho en Asia, obviamente sin olvidarnos de Estados Unidos, que debería ser la principal posición en las carteras, pero está muy infraponderada Europa y muy infraponderado Asia, y evidentemente los flujos de capitales en todo el mundo están yendo hacia nuestros mercados y hacia China en concreto, y evidentemente esto no debemos de pasarlo como una oportunidad y debemos de aprovecharla. Pues muchísimas gracias por estos nombres, por este tiempo de análisis. José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Gracias, feliz jornada, feliz fin de semana, feliz negocio. Muchísimas gracias, tener un buen fin de semana, feliz negocio. Y nosotros, antes de continuar, tenemos que hacer